Perfecto. Bueno, yo voy a empezar a grabar. Voy a empezar a grabar y se va a seguir escuchando el tiquitín, 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 porque sigue apareciendo gente. ¡Qué chula! Bueno, saludos a la gente de Venezuela. Saludos a la gente de República Dominicana. No puedo creer que haya gente de otros países, me encanta. Voy a tratar de no hablar mucho en argentino, pero bueno, si hay palabras que no se entienden, lo preguntan en el chat. Tengo un equipo que está recolectando las preguntas, así que al final de la charla las voy a tratar de responder todas. Vamos a ver cómo alcanza el tiempo. Bueno, vamos a tratar de arrancar. En el flyer, cuando empecé a hacer la difusión, dije que íbamos a hablar de 5 temas principales, que es desarrollar software, cómo se aprende a programar, qué tecnologías hay, cómo es el día a día de un desarrollador y sueldos, ¿sí? Sueldos en Argentina y sueldos internacionales, ¿sí? Bueno, el primer punto que vamos a hablar es, vamos a empezar a hablar sobre lo primero, la introducción al software, básicamente, qué es hacer software, qué es ser programador o programadora. Me presento, soy Nicolás, escribo aplicaciones desde hace 12 años, más o menos, 13. Desde que tengo 5 años sé que quiero ser programador, ¿sí? En realidad antes quería ser astronauta, pero mi mamá me dijo que para ser astronauta tenía que ir a Estados Unidos. Y como eso era lejos de mi madre, yo no quería irme a Estados Unidos. Entonces dije, no, ¿quién hace juegos? ¿Quién hace los juegos de Family? Los juegos de... Los programadores. Dije, bueno, yo voy a ser programador nomás. Y quién iba a decirlo que después de 20 años sigo acá, estoy acá desarrollando software, programando. Ahí está mi Twitter, en el slide actual. Estoy al final de lo que es esta presentación. Yo les voy a pasar un link con la presentación per se y van a poder descargarla, ¿sí? En esta presentación no hay contenido externo, digamos, los logos que están en esta presentación se pueden usar, no hay imágenes que no hayan sido creadas por mí, excepto la que están viendo ahora. La imagen que están viendo ahora no es una foto mía, ese no soy yo, es una imagen que generó una inteligencia artificial, un Stable Diffusion, que podemos charlar sobre eso en otra ocasión. Así que bueno, vamos a tratar de empezar. Esta es una de las frases que más me gusta de la programación, porque la gente se cree que programar es escribir código. Y no es correcto eso. Programar es una habilidad técnica y es una forma de pensar y resolver problemas. John Carmack es uno de los creadores de Doom y de Wolfenstein y de un montón de juegos que son increíbles. Es un tipazo. Este es un pequeño consejo para todos, ¿sí? Vamos a... Ahí está. Bienvenido Herbes. Y bienvenido Mariano. Bienvenido Mariano. Vamos a agregar acá. Nadie nace sabiendo. ¿Qué significa que nadie nace sabiendo? Que este tipo de cosas no las tenemos prescritas en nuestra cabeza. Nadie nace sabiendo, no hay vergüenza en no saber, no hay vergüenza en preguntar, ¿sí? Estamos para aprender acá. Bueno, yo estoy para contar lo que aprendí en estos años, pero ustedes están para aprender, así que por favor, cualquier duda que tengan, pónganla en el chat. Y ya les dije, mi equipo va a estar tratando de recolectarlas y pasármelas por privadas y se las puedo responder al final. Bueno, de ahora en adelante no voy a decir más desarrollador ni desarrolladora, voy a tratar de decir siempre developer o developer, el Spanglish o la palabra que me salga, ¿sí? Vamos a tratar de hablar de qué es lo que hace un desarrollador de software, ¿sí? No somos máquinas que convierten pizza y café en código, eso no es real. Parecería que sí, pero no es real. Entonces, ¿qué es lo que hace un desarrollador de software? Un desarrollador de software no cae de un árbol con una computadora bajo el brazo y empieza a escribir código. No, trabajamos en equipo. Prácticamente nunca trabajamos solos, a menos que estemos haciendo un trabajo freelance. ¿Qué significa que trabajamos en equipo? Que trabajamos con otras personas, y para trabajar con otras personas necesitamos un marco, ¿sí?
se le llama framework, que es un marco de trabajo en inglés. Por ejemplo, lo que es Scrum es una metodología que ahora la vamos a entrar un poquito más en detalle, que nos ayuda a agilizar el proceso de desarrollo y a que diferentes disciplinas trabajen en conjunto, ¿sí? Entonces, voy a poder trabajar codo a codo con un diseñador, voy a poder trabajar codo a codo con un tester, voy a poder trabajar codo a codo con otros programadores y vamos a estar todos orquestados gracias a esta metodología que se llama Scrum, que propone un par de reuniones por día, por semana, por quincena, con el cliente, con compañeros, con gente de otras áreas, y eso nos ayuda a programar. Ahora, los programadores no somos dioses del código, dioses de la tecnología. Yo no te puedo poner la hora de la videocasetera, la verdad que no lo sé hacer. Lo que sí puedo hacer es trabajar con otras personas y aprender de ellas y enseñar lo que sea. Entonces, hay metodologías como Extreme Programming, como por ejemplo mi favorita, el Pair Programming, donde dos personas se sientan a trabajar juntas. ¿Qué quiere decir que dos personas trabajan juntas? Que lo que van a hacer es uno programa y el otro está mirando y pensando con el que programa. Entonces, son dos personas juntas, ¿sí?, tratando de crear una pieza de software. ¿Ok? Bueno, vamos a poner acá, ok, tuki, muy bien. Vamos a acomodar por acá. Perfecto. Y que sea lo que yo quiero. Muy bien. Entonces, el día a día del programador, el día a día del desarrollador, es básicamente reunión tras reunión. Muchas reuniones, ¿sí? El día comienza después del desayuno con una stand-up meeting, que es una reunión. Todo esto es Scrum. Es una reunión en la cual vos le contás a todo tu equipo qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, es lo que está acá. Vamos a tratar de señalizarlo. ¿Sí? Entonces empezamos con la stand-up meeting, donde le vamos a contar al equipo qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy y si tenemos algo que nos bloquea. ¿Sí? Estas reuniones se suelen hacer de pie para que no tomen mucho tiempo y son reuniones de no más de 15 minutos. O por lo menos eso es lo que dice el manifiesto de Scrum. Si tardan más tiempo, hay algo que estamos haciendo mal. Tenemos onboarding, tenemos reuniones de onboarding. En una reunión de onboarding, yo que estoy trabajando en un proyecto hace semanas, meses, le voy a estar contando a los nuevos desarrolladores de qué va el proyecto, qué tecnologías usamos, cómo son nuestras reuniones, qué es lo que hacemos. ¿Sí? Después tenemos reuniones de desempeño en las que nos preguntan y nos cuentan cómo estamos con nuestro trabajo, con la empresa, ¿sí? Contamos cómo estamos con el equipo, cómo se siente el equipo con nosotros, ¿sí? Y los managers nos cuentan cómo nos ven trabajando en el equipo y nos cuentan cómo se siente el equipo trabajando con nosotros. Entonces ya estamos hablando de 3 tipos de reuniones diferentes: la stand-up meeting, el onboarding y las reuniones de desempeño. Después tenemos unas sesiones especiales quincenales que se llaman refinement meeting, en donde lo que hacemos es planificar qué se va a estar haciendo en la próxima quincena, qué se va a estar haciendo. Sí, por lo general es por quincena, ¿sí? Las quincenas las llamamos sprint y los sprints nos sirven para acomodar el trabajo, ¿sí? Entonces por eso acá puse planificar el futuro del proyecto. Y después de la después de la refinement meeting viene la retrospective, que es una reunión en la cual el equipo de entero va a tratar de definir y de contar qué es lo que salió mal, qué oportunidades hay de mejora, ¿sí? Qué salió bien en esa quincena, en ese sprint, y qué accionables podemos llegar a tener. ¿Cuáles son los accionables que podemos llegar a tomar para resolver lo que salió mal? ¿Ok? Después de todo este quilombo, después de todo este lío de reuniones, uno realmente se puede sentar y empezar a programar, ¿sí? Entonces, más concretamente, ¿qué es lo que hace un desarrollador de software? Un developer, es reuniones, ¿sí? La base de las pirámides son las reuniones, siempre hay muchas reuniones, por lo general hay muchas reuniones. Después tenemos investigación, ¿sí? Como dije hace un rato, no caemos de un árbol sabiendo programar con una computadora bajo el brazo. Somos personas que estudiamos todo el tiempo, nos la pasamos estudiando. Hay excepciones, pero por lo general estudiamos un montón. Y escribimos código. Solemos escribir código. Pero principalmente, yo creo que lo que más caracteriza a un desarrollador de software
en realidad es el hambre por conocer y por investigar más y más y más, y saber y leer, y apareció un lenguaje nuevo, vamos a estudiar Rust, apareció un framework nuevo, vamos a estudiar Svelte, es constantemente cambiar y actualizar y mejorar, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es el código? ¿Sí? Esto que están leyendo en la pantalla no es código, esto que están leyendo en la pantalla es una simple pregunta, ¿sí? Acá en Argentina usamos peso, ¿sí? Entonces nosotros decimos, si tengo más de 300 pesos, puedo ir al cine, si no, me quedo en mi casa, ¿ok? No se olviden, por favor, de escribir todas las preguntas que tengan en el chat, ¿sí? Yo no las voy a leer ahora, las voy a leer al final. Muchas gracias. Entonces, si tengo más de 300 pesos, puedo ir al cine. Y si no, me quedo en mi casa. ¿Okay? Esto es una especie de introducción a lo que es el código. ¿Por qué? Si ustedes miran atentamente la pantalla, yo sé que se distraen con mi barba, que es hermosa, pero si ustedes miran atentamente la pantalla, van a ver que hay una pregunta que tiene una bifurcación. Que tenga 310 pesos, 301 pesos o que tenga 200 pesos. Entonces, si tengo 200 pesos, no puedo ir al cine. Me imagino que eso está muy claro. Entonces, lo que estamos viendo acá sí es código. Esto es código Python, ¿sí? Y aunque no lo crean, el código en Python es exactamente igual a lo que acabamos de decir, pero con un par de cositas, un par de detallecitos. Fíjense que para arrancar está en inglés. Yo antes decía, si tengo X cantidad de dinero, ¿sí? Tenemos acá la palabra print, que lo que va a hacer es escupir en la consola, escupir en la terminal la palabra, la sentencia adecuada, como puedo ir al cine o me quedo en mi casita, ¿sí? Y acá tenemos esta situación de preguntar, Carolina, te voy a sacar de la reunión. Entonces, acá tenemos la situación de preguntar si tengo más de 300 pesos, ¿sí? Porque puede salir la entrada a 310 pesos. En fin, vamos a admitir a Andreina, muy bien. Entonces, si lo que vamos a decir, esto es Python, ¿sí? Este sería un pequeño ejemplo de cómo se escribe el código en Python, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de cómo se escribe el código en JavaScript. Si se fijan, es bastante parecido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo llamamos la diferencia? ¿Cómo llamamos a la forma de escribir código con estas llaves acá o con dos puntos acá y estos paréntesis, estas comillas? Lo llamamos sintaxis, ¿sí? Entre Python y JavaScript, esto también podría ser Java o C, en caso de que exista un objeto console y un método log, ¿sí? Lo que decimos es que hay una sintaxis diferente. No se escucha. Se dejó de escuchar. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias por avisar. Lo que decimos, la diferencia entre... Llamamos a esta cuestión de tener comillas acá y de tener dos puntos acá. La diferencia que hay entre Python, que sería este código, y JavaScript, que sería este código, lo llamamos sintaxis. Python y JavaScript tienen diferentes sintaxis, ¿sí? Tienen diferentes formas de decir lo mismo. A la computadora le van a decir lo mismo, pero de diferente manera, ¿sí? Esto es código por si alguien nunca en su vida vio código JavaScript o Python. Bueno, seguimos entonces. Cuando hablamos de programación y hablamos de trabajar en conjunto con otras personas, vamos a tratar de definir un poco cuáles son las tecnologías que existen en el universo de la programación, ¿sí? Como decía abajo, no todo es programación, pero se parece bastante. ¿Qué es un frontend developer? Un frontend developer es una persona, ¿sí? Me imagino que todos están con lápiz y papel tomando nota sobre las palabras que no conocen y para después investigarlo y googlearlo y preguntarlo al final. En fin, un frontend developer es una persona que desarrolla interfaz gráfica, ¿ok? Lo que estamos viendo ahora es Google Presentation, ¿sí? Esto es una aplicación que está hecha con HTML, que acá dice HTML5, este es el de HTML, y está estilizada con una tecnología que se llama CSS, ¿sí? Y cuando yo hago clic en la pantalla, cuando yo toco las flechas, este lenguaje JavaScript lo que hace es cambiar el slide en el cual yo me encuentro. Si yo aprieto para atrás, JavaScript escucha, sabe que alguien está tocando las teclas y entonces se cambia la pantalla de lugar. Esta es
esta es mi área favorita. El frontend, trabajar con el navegador y trabajar con JavaScript es mi área favorita. Les comento. Después existen los backend developers. Los backend developers son los que hacen un trabajo que, entre comillas, no se ve, porque son los que van a escribir código, y ese código se va a deployar a alguien que ya vamos a ver quién es. Va a deployar ese código a un servidor, ¿sí? Y ese código en el servidor va a aceptar información y va a devolver información, ¿sí? Los desarrolladores backend son expertos que construyen y mantienen mecanismos para procesar datos, ¿ok? Acá abajo dejé un par de... Sí. Java y .NET son backend. Acá dejé, ¿ven? PHP, Node, .NET, Net Framework, Ruby, Rust, Python, Scala. Todos esos son lenguajes de backend. Hola, Simena. Bueno. Espero que no se vaya el audio. Bien. Después tenemos desarrolladores mobile, que como su nombre lo indica, hacen aplicaciones móviles. Los desarrolladores mobile, por lo general, se especializan en una tecnología. Es muy raro que haya un desarrollador que haga aplicaciones para iPhone y para Android. Por lo general, los desarrolladores backend suelen a veces migrar a mobile. Es raro eso, pero pasa. En Android vamos a escribir código en dos lenguajes. En lo que es Java, que este loguito lo deben recontra conocer, y lo que es Kotlin, que es un lenguaje nuevo que inventó Google porque tenía muchos juicios con Oracle. Y en lo que es iOS, en lo que es Apple, vamos a usar un lenguaje que se llama Swift. Hay otro lenguaje macabro y súper viejo que se llamaba Objective-C, pero ya no se usa tanto. Algunas personas lo aman y lo siguen usando. Y para todo aquel que le gusta disfrutar de su tiempo libre, existe algo que se llama React Native, que es una tecnología que, escribiendo JavaScript, te permite crear dos aplicaciones. Una Android y una en Swift. Y una iOS. Es una tecnología bellísima de la cual soy fanático, podríamos llegar a decir. Existe otra tecnología inventada por Google que se llama Flutter, en un lenguaje que se llama Dart, que eso también te permite escribir una aplicación, tirar un comando en la terminal, escribir un comando y que se generen dos aplicaciones, ¿sí? Es una tecnología bastante nueva, promete, pero todavía no está cumpliendo las promesas. Para los fanáticos de .NET existe algo que se llama Xamarin, que también hace algo similar. Vos escribís código C# y Xamarin va a generar dos aplicaciones de una manera muy oscura. En fin, después tenemos diferentes tipos de roles, ¿sí? No solamente gente que escribe código. También tenemos a los DevOps Engineer, a los ingenieros DevOps, que son personas que tienen la habilidad de configurar servicios y aplicaciones. ¿Qué significa esto? Yo les dejé el logo de Amazon Web Services, porque Amazon no solo vende libros y armas, también tienen un servicio de alquiler de servidores, ¿sí? Y el logo de Azure, que es un servicio de Microsoft donde uno puede depositar su software y que funcione, ¿sí? El DevOps Engineer lo que hace es configurar ambientes, configurar servidores Linux, Mac, Windows, configurar usuarios y monitorear las aplicaciones. Acá hay un error. Surveillance y monitoreo son exactamente lo mismo. Entonces los DevOps lo que van a hacer es lo que yo decía hace un rato: deployar el código, ¿sí? Deployar el código significa tomar el código de un lugar que se llama repositorio y ponerlo en el servidor con las condiciones adecuadas para que ese código funcione. Y cuando yo pongo google.com, Google responda, ¿sí? con el HTML, con el campo para buscar y todo lo que ya sabemos que Google hace. Entonces, tenemos desarrolladores backend que van a escribir código que no se ve, desarrolladores frontend que van a escribir el código que se ve en el navegador, y tenemos DevOps Engineers, que son los que agarran el código del frontend y el backend y lo tiran en un servidor, ¿sí? Bueno, existe otro subgénero, otro rubro en lo que es el desarrollo, en lo que es el universo del desarrollo de software, que son los QA, o los Quality Assurance. Los ingenieros de QA son personas que hacen control de calidad en el software antes que el DevOps lo ponga en un servidor, o antes que la aplicación llegue a la Play Store. ¿Qué significa esto? Son personas que escriben test,
tienen diferentes metodologías para probar el software, para fijarse que el software funcione y que haga lo que tiene que hacer. Porque a veces uno programa algo, cree que eso funciona, o uno prueba el código con determinadas, lo llamamos happy path, camino feliz. Uno escribe código, lo prueba y piensa que el código está bien, pero en realidad está fallando. Entonces, en algún caso puntual, el QA es el que se va a reencargar de generar reportes, ¿sí? Ya sea de forma automática o de forma manual, van a probar el código, van a generar reportes y se van a fijar que la aplicación funcione. Lo que es QA tiene diferentes áreas, ¿sí? Está el área de seguridad, el área de accesibilidad. El QA es un amplio mundo y al igual que en DevOps no es necesario saber programar, no es necesario ser un maestro de la lógica, ¿sí? Bueno, muy bien. Seguimos. Las cosas no pasan todas juntas, ¿sí? Las cosas no es que uno empieza a diseñar la aplicación mientras el otro la deploya y el backend no. Todo esto suele pasar de una forma orquestada, de una forma escalonada. Vamos a dejar a Darío entrar. Todo esto pasa de una forma ordenada y escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo de uno hace que el trabajo dependa del trabajo del otro. Por lo tanto, vamos a tener diferentes estructuras. Vamos a tener diseñadores o personas que se dedican a la experiencia de usuario o UX, que van a hacer un diseño que el cliente va a probar. Tenemos personas que trabajan en arquitectura de aplicaciones, donde estas personas van a pensar cómo tiene que funcionar la aplicación internamente, cómo tienen los programadores y frontend, backend, lo que sea, que trabajar, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el diseño y la parte de arquitectura pensada, que ya sabemos cómo vamos a programar, en qué lenguaje vamos a programar, cómo vamos a distribuir el código, los desarrolladores de backend pueden trabajar, ¿sí? Una vez que el diseño está listo, el frontend puede empezar a trabajar hasta que el backend esté listo y después se integra el frontend con el backend, ¿sí? O sea, la parte que corre en el navegador se puede empezar independientemente una vez que hay diseño. Y al final del desarrollo del backend se puede integrar, ¿sí? Y ahí es cuando el departamento de QA puede empezar a testear el código de backend. También podría antes, pero hay muchos asteriscos ahí. Y una vez que esté todo listo, el departamento de QA puede testear que el frontend y el backend, que la interacción entre frontend y backend funcione correctamente, ¿sí? Ahí es cuando el QA da una firma, un sign y dice, chicos, está todo perfecto. Entonces le dicen al DevOps, che, tirate el código en el servidor de producción. ¿Ok? Entonces acá vemos de una forma general, esto es un happy path. Esto es el camino correcto, el camino feliz, lo que jamás pasa. O lo que pasa cada casi nunca. Bueno, acá te puse también que el DevOps puede trabajar también en crear ambientes de prueba. Los DevOps pueden crear ambientes de prueba donde no hace falta que uno entre a google.com. Podés entrar, por ejemplo, a qa.google.com y ahí probar el código intermedio, el código que no está listo para que los clientes vean, ¿sí? Por lo general los DevOps crean diferentes ambientes en los cuales se va deployando el código y uno puede ir probándolo, ¿sí? Bueno, después hay muchísimos roles más. Hay muchísimos roles. Como ya nombramos algunos, diseñador gráfico, user experience, data analyst, data mining, inteligencia artificial, project management, scrum management. Son diferentes roles que nos van a ir ayudando, van a ir cumpliendo diferentes responsabilidades para que podamos tener nuestra aplicación corriendo, ¿sí? También tenemos gente de soporte. La gente de soporte es la que trabaja con el departamento de ventas, donde uno se suele quejar cuando algo funciona mal. Y gente que escribe textos, ¿sí? Que no los van a reemplazar con chat GPT. No. Bueno, vamos a hablar de la parte que nos compete a todos. La parte que tenemos muchas. Yo sé que ustedes vinieron acá para saber cuánto gana un programador. Yo ya lo sé, no hace falta que me lo digan. Estoy seguro que alguien lo escribió en el chat. Lo vamos a hablar. Pero antes de hablar de cuánto gana la gente en IT, voy a tomar agua. Y después de tomar agua, les voy a contar por qué Julián gana 10.000, yo gano 8.000 y Florencia gana 25.000, ¿sí? Porque en el mundo de IT existe algo que se llama seniority levels o niveles de seniority.
Chicos, es muy importante. Vayan a buscar una virome, yo los espero. O vayan a agarrar una fibra, lo que sea, y anoten que si ustedes hacen un curso de desarrollo de software, no son junior, ¿sí? No sos junior. Cuando vos terminás de estudiar, ya sea una carrera de 6 años, vengan de a uno, no pasa nada. Vengan todos juntos. Si vos terminás una carrera de 6 años o un curso de 4 meses, no sos un desarrollador junior. Sos un trainee. Sos una persona que se espera que sepa programar y en la cual no se le van a dar grandes responsabilidades. Vas a trabajar con alguien al lado, ¿sí? Porque no tenés experiencia de campo, ¿sí? Por eso la gente, esta salvedad, muchas comillas, pero por eso los médicos cuando terminan de estudiar hacen la residencia, ¿sí? Porque ellos necesitan estar cara a cara con otros médicos y con pacientes, ¿sí? Para ver cómo se trabaja el día a día y para ver qué cosas pasan. Bueno, con el desarrollo pasa lo mismo. Si vos terminaste un curso, no sos junior. No se coman ese verso, por favor, se los pido. Entonces, tenemos una distinción de niveles. Por un lado tenemos los trainees, que son los que no saben programar, y por otro lado tenemos a los junior, a los que tienen un poquito de experiencia, 1 año, 2, o recién los tomamos y ya sabemos que en otro trabajo, que en la facultad algo de código escribieron, entonces, ¿sí? La línea entre trainee y junior es muy finita, es muy fina, es muy delgada, no cambia. Pero son cosas que pasan. Les voy a contar algo. Yo estoy haciendo esta charla para que ustedes no se lleven un chasco el día de mañana. Para que no se lleven una sorpresa desagradable el día de mañana. Para que no inviertan tiempo y dinero en estudiar y digan, listo, terminé el curso, renuncio a mi trabajo y me pongo a buscar trabajo de programador. Si está lleno de programadores. Cuidado. Cuando sos junior, cuando sos trainee, es bastante complicado conseguir trabajo. Por eso les puse acá que está buenísimo saber qué es Git, saber qué es GitHub, y en ese lugar subir tu código, subir una cantidad de código, vamos a decir, alta, ¿sí? No tiene que ser perfecto, tiene que funcionar, no tiene que estar perfecto, pero aprendan qué es Git, sepan usar GitHub y suban código a GitHub, es muy importante. Entonces, no todo es ser junior o trainee, también existe el desarrollador semi-senior, que es un tipo que tiene, o una tipa, lo que sea, que tiene varios años de experiencia, sabe escribir código, conoce las herramientas, sabe cómo trabajar con otras personas, con otros rubros, ¿sí? Como por ejemplo, hablarle al diseñador y decirle, che, esto me parece que no se puede hacer, es un problema. Eso es un desarrollador semi-senior, ¿sí? Y después están los desarrolladores senior, que no tienen por qué tener 5 años o más. Vos podés tener 3 años de experiencia, ser un bocho, haber estudiado un montón. Pero estudiar un montón significa, no sé, 12 horas por día. Y ser un desarrollador senior, ser un desarrollador con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento en poco tiempo. Se puede hacer, es muy difícil. Por lo general, el desarrollador senior tiene unas ciertas habilidades blandas. Es un desarrollador que puede ordenar al equipo, lo puede llevar a un lugar correcto, ¿sí? Y bueno, obviamente se espera un desarrollador senior que sepa programar muy bien, que sepa interactuar, que sepa jugar muy bien en el equipo, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, vamos a hablar de los sueldos en el mercado local. Fíjense que acá tenemos a los senior, a los semi-senior y a los junior. Adelante, Melissa. Bueno, acá tenemos a los QA, ¿sí? Tenemos los sueldos de los QA divididos por niveles, los sueldos de DevOps divididos por niveles y los sueldos de desarrolladores mobile también, todos divididos por niveles, frontend y backend. Estos sueldos están expresados en pesos argentinos y están actualizados a lo que es la semana pasada, que es cuando empecé a armar este PPT, esta diapositiva. ¿Qué quiere decir? Que estos sueldos, además, ojo, estos sueldos son promedios. Por lo tanto, adelante Máximo. Estos sueldos son promedios, lo voy a repetir, estos sueldos están expresados en pesos argentinos y son para las diferentes cantidades de años de experiencia que uno puede llegar a tener. O sea que un desarrollador senior con 3 o 5 años de experiencia puede estar ganando 1 millón de pesos o más, dependiendo de la tecnología, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos uno de mis hermanos es desarrollador Python y él está ganando
creo que 180.000 pesos, más o menos. O sea que él es desarrollador backend y está acá adentro. Es junior, tiene 6 meses de experiencia, creo 7, y está en este rango. Sí, está entre 150 y 300. Perdón por tirar tu identidad por ahí. Bueno, nada, creo que el gráfico se explica solo, no hace falta que yo les diga que un semi-senior mobile gana entre 300 y 700.000 pesos, ¿sí? Y tampoco hace falta que repita que esto es estadístico, que es un promedio, que pueden ganar más y pueden ganar menos, depende de cómo uno negocia el sueldo cuando uno entra a trabajar. Y ahora vamos a pasar al mercado internacional. Me olvidé que tenemos este pequeño resumen. Que no tiene mucho sentido porque es lo que acabamos de ver, pero bueno, es un pequeño resumen. Va a tener más sentido cuando hablemos del mercado internacional, que está expresado en dólares estadounidenses. Y de vuelta, me puedo equivocar, ¿sí? Esto lo hablé con 2 recruiters, que el recruiter es otro rubro que está dentro del universo del software. El recruiter es un rol que depende de Human Resources, de recursos humanos, y ellos se encargan de buscar perfiles en LinkedIn, buscar perfiles en universidades, en diferentes lugares. Yo hablé con 2 profesionales del área y les pedí que me llenen esta tablita, básicamente. Bueno, acá estamos viendo que un QA puede ganar entre $1.500 y $2.500, junior, ¿sí? Senior entre 4.000 y 7.000. Ojo, tengamos en cuenta que estos sueldos, estos salarios, están expresados para lo que es un desarrollador, o mejor dicho, un perfil remoto, ¿sí? Porque ustedes ya me van a decir que conocen a Michael, que vive en Dallas y que es desarrollador semi-senior frontend y que gana $15.000. Le pagan $15.000 a Michael porque él vive en Estados Unidos y en Estados Unidos hay otros costos de vida, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido, a menos que en Estados Unidos no exista ningún desarrollador frontend o backend, pagarle la misma cantidad de plata que le vas a pagar a una persona que vive en tu país. O sea, si voy a estar tercerizando, si voy a estar buscando un desarrollador remoto, un perfil remoto, mejor dicho, le voy a pagar un poco menos. Además, los europeos y los estadounidenses no son estúpidos, saben que hay inflación, saben que el dólar o el euro valen un poco más que el peso argentino, el peso colombiano o lo que sea. Entonces, bueno, juegan con eso, ¿no? Nos van a pagar siempre un poco menos. Ahora sí tenemos... ¿Dónde está mi mouse? Bueno, acá lo tenemos a Diego, que llegó justo para ver cuánto gana un desarrollador promedio, ¿sí? Bueno, acá tenemos un junior, gana, ya dijimos, gana $2.000, o sea, $500.000, un poco más. Un semi-senior 4.500, que sería $1.500.000 por ahí. Y un senior va a estar ganando $7.500 en promedio, un poco más. Mucho más en realidad. Porque esos perfiles se pagan no solamente porque saben programar, sino por toda la experiencia que tienen, ¿sí? Toda la experiencia que vos tenés trabajando con Linux, toda la experiencia que vos tenés trabajando con otros lenguajes, te abre la cabeza y te hace valer más, ¿sí? Recuerden que esto es un estimativo. Es muy posible que vos seas un desarrollador junior y que no te quieran pagar $150.000, que te quieran pagar $100.000, ¿sí? Y es muy posible que vos hoy trabajes que trabajes para una empresa farmacéutica o que vos trabajes para cualquier cosa, que tengas cualquier tipo de trabajo, que seas el dueño de una bicicletería y que por mes necesites $280.000 para vivir y a vos te quieren pagar 150, 120, 160. Y vos decís, la verdad que no me sirve trabajar en el mercado local como desarrollador de software. Voy a buscar trabajo afuera. Yo les deseo la mejor de las suertes a los desarrolladores junior que quieran encontrar trabajo afuera. Es muy, pero muy difícil. Es muy, pero muy difícil que te tomen siendo un junior y te paguen con una divisa externa. Pero bueno, son cosas que se pueden lograr, ¿sí? Por eso hace un rato, y en el chat, yo hablaba de Emiliano como un caso de éxito. Porque Emiliano entendió que él tenía que sacrificar, si él quería entrar al mundo de IT, tenía que sacrificar ciertas cosas para poder empezar a trabajar como junior, empezar ganando
menos plata de la que estaba ganando su trabajo actual, pero ganar en otros lugares. Ganar en que, por ejemplo, a fin de año te van a regalar no solo una caja de Habana, sino un termo y unos auriculares. O sea, las empresas suelen hacer muchos regalos a los desarrolladores y eso está buenísimo, está buenísimo. Te cuidan para que no te vayas a otra empresa. No lo hacen porque son buenos. Bueno, entonces tenemos esta tablita de equivalencia, sabemos más o menos cuánto gana un programador. Yo me voy a hidratar un poco más. Sabemos que existen diferentes perfiles, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué onda? ¿Cómo se estudia la programación? O sea, porque la verdad que no tengo ganas de ir a la facultad. Yo, por ejemplo, soy autodidacta. Fui a la facultad, cursé varios años, podría haberme recibido por lo menos algún título intermedio, pero pasaron cosas en la vida, entonces no terminé de estudiar. ¿Cómo se estudia la programación entonces, si no quiero ir a estudiar a la facultad? El paso número 1 es elegir un lenguaje, ¿sí? Si quieres hacer aplicaciones de escritorio, puedes estudiar Java, .NET, Python. Si quieres hacer aplicaciones móviles, puedes estudiar Swift, Java, puedes estudiar, qué sé yo, JavaScript, también te permite hacer aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, existen un montón de lenguajes. Lo importante de todo esto es que no me crean. Lo importante de todo esto es que estudien ustedes, que investiguen ustedes, ¿sí? Hay un montón de páginas en internet, un montón de videos en YouTube que les van a guiar para elegir un lenguaje. Me pueden preguntar a mí, por supuesto, ¿sí? Los que están en el grupo de WhatsApp me pueden preguntar a mí. Los que no pueden preguntar ahora acá. Quiero ver una cosa. Muy bien, perfecto. Estamos. Bien, entonces yo creo que el punto número 1 es elegir un lenguaje de programación. Hay algo que se llama... Bueno, vamos a seguir al paso siguiente. Después hay que instalar un editor de texto. Los editores de texto son como por ejemplo Vim o IntelliJ o Sublime, Visual Studio Code. Son programas que nos van a mostrar el código con diferentes colores para que entendamos qué hay en cada línea de código, y eso nos va a ayudar a escribir código, ¿sí? No escriban código en el Notepad o en el Notepad, en el bloc de notas, porque se van a volver locos y les va a destruir la cabeza programar de esa forma. Traten de no hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a hablar igual al final sobre editores de texto. Leer la fuente. ¿Qué quiere decir esto de leer la fuente? Este es mi punto favorito, me parece. El 90% de los lenguajes de programación son de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que sean open source o de código abierto. Quiere decir que en internet está el código y que en internet está la documentación oficial para que aprendas a usar Python. Y es una cantidad de código, es una cantidad de texto, perdón, que está bueno. A veces está, por ejemplo, hay un lenguaje, les voy a contar algo. Hay un lenguaje de programación que es relativamente nuevo, tiene como 10 años, se llama Rust. Lo inventó la gente de Mozilla, ahora Rust es una cosa independiente. Un desarrollador senior que sabe programar en Rust está ganando arriba de $16.000. $16.000. Es una cantidad de dinero con la que... O sea, piensen que harían con $16.000. Entonces, la mejor forma de estudiar Rust es leyendo la documentación oficial. Rust tiene un libro, el libro de Rust, y después tiene otro más que es by example, Rust by example, Rux, por ejemplo, ejemplificando Rust sería en español, en donde vos vas a ver ejemplos de código, ¿sí?, de Rust, y créanme que la única forma de estudiar Rust es leyendo todo eso, es leyendo la documentación oficial. Las demás formas son llorar lágrimas de sangre todos los días. Entonces es importante leer los lenguajes de programación como están hechos, ¿sí? Bueno, la práctica hace al maestruli. Perdón para los que están en Venezuela, en República Dominicana y en otros países. El maestruli es un pianista que aparecía en un programa de televisión de una conductora. Es muy importante que cuando estudiemos, ¿sí?, tomemos nota con papel y lápiz. Es fundamental. Yo les puedo asegurar que yo empecé a estudiar Rust hace un montón de años y todo lo que había estudiado me lo olvidé porque tomaba notas digitales y eso no entraba en mi cerebro. Esas notas no entraban en mi cerebro. Entonces, por ese problema, por ese motivo, no me acuerdo nada. Entonces, les recomiendo eso. Por eso les pedí que traigan un papel y un lápiz o una virome para poder tomar notas sobre las cosas que les interesan de esta charla, ¿sí?
Bueno, ya estamos terminando, estamos llegando al final. ¿Dónde se estudia programación? ¿Qué? ¿Dónde? No, esto es cómo se programa, pero no importa. Bueno, le dije hace un rato, tenemos que bajar un editor de texto. Tenemos que bajar un editor de código. Ahí están viendo una captura de Visual Studio Code, ¿sí? Visual Studio Code es un programa hecho por Microsoft, open source, o sea que la gente, Microsoft mismo y personas random aportan a que Visual Studio Code crezca y que no tenga errores, ¿sí? El software código abierto no es inseguro, por favor, sáquense ese concepto de la cabeza, que el código de un software esté en internet no quiere decir que ese código sea inseguro. Quiere decir que todo el mundo sabe cómo funciona, lo cual es muy bueno. Acá les paso, acuérdense que yo les voy a pasar las diapositivas, así que no hace falta que se maten copiando ese bit.ly que está ahí abajo. O si no, pueden entrar a YouTube y buscar el curso que les estoy recomendando. Es un curso de Python. Python es un lenguaje bastante simple para aprenderlo a programar. Ese código, esto que está acá es Python, lo escribí yo hace un tiempo. Y está bueno que arranquen con un curso que tiene fundamentos de programación y no directamente un curso de Python. Porque si no les van a explicar cómo escribir Python y si ustedes no saben programar, no van a entender nada. Entonces, fundamentos de programación está buenísimo. Y si mezclamos fundamentos de programación con Python, está el doble de buenísimo. Por eso les voy a recomendar este curso que está acá. Gracias. Eso fue todo. Ahora vamos a tratar de responder algunas preguntas que la gente estuvo mandando. ¿Qué es un tester?, preguntó Carolina. Un tester es un QA, ¿sí? Justo lo expliqué. Es una persona que trabaja una vez que los programadores de frontend o de backend han terminado el código. Le decimos, bueno, tester, bueno, señor QA, pruebe este código, ¿sí? Eso es un tester. Tester o QA, lo puedo buscar en Google. Iván pregunta, como backend, ¿qué pensás de usar Java y .NET? Semi respondió. Bueno, Java es un lenguaje que no me gusta y .NET es un lenguaje que en los últimos años creció. .NET no es un lenguaje, es un framework. Existe Visual Studio, F Sharp, C Sharp, son muchos lenguajes. Me parece que está buenísimo, me parece que tiene un nivel muy alto y que se pueden hacer muchas cosas divertidas. Diferencia entre lo gráfico y no gráfico con respecto a backend versus frontend. Bueno, gráfico y no gráfico es, o sea, lo que estamos viendo en el navegador ahora, te puedo jurar y garantizar que hay por lo menos un archivo HTML y un archivo JavaScript. Hay un diseñador que hizo, ¿sí?, un super diseño y hay un programador que ese diseño lo desglosó en partes y lo maquetó y un DevOps lo dejó en un servidor para que nosotros podamos ver desde el navegador esa parte gráfica. Por eso gráfico es lo que vemos en el navegador o cuando abrís una aplicación, cuando abrís Office, por ejemplo, eso es gráfico. Y no gráfico es lo que está dentro de Office que te permite a vos apretar un botón y que el texto se ponga en negrita, apretar un botón y que el texto se ponga rojo. Eso es no gráfico y eso es backend, por así decirlo. ¿Por qué el frontend también mencionan React? Qué buena pregunta, Iván. React es una tecnología que te permite trabajar de una manera muy eficiente con la información. Vos podés empezar, viste que vos a veces escribís un mail y el campo se pone de color rojo y cuando terminás de escribir el mail el campo deja de estar rojo. O vos apretás un formulario, aparece una ruedita, vos escribís un formulario, vos rellenás un formulario, apretás enviar, ves un spinner, ves un cosito que gira y de repente dice mensaje formulario enviado. Todo eso, ahí adentro hay una interacción con el servidor. Y esa interacción está ayudada por React, ¿sí? React es una forma de construir interfaces que lo que te va a permitir... Ok, alguien se está sumando. React es una tecnología que te va a permitir construir interfaces y que las interfaces interactúen con servidores y con servicios externos dinámicamente, ¿sí? Yo sé que estoy hablando en chino, sé que estoy agarrando un montón de palabras, pero la idea es que compren el curso o la mentoría. O me pregunten por WhatsApp. ¿Qué opinión de los bootcamps para acercarse? Ok. Iván, en cuanto a los bootcamps, me encantan, me parece que están muy buenos. Hay algunos que son muy muy buenos, así que los recontra recomiendo. Para adelante con los bootcamps. Lucía Pastore.
Lucila Pastore, perdón. Los números que mostré son brutos, ¿sí? Tanto en pesos como en dólares. Todos los montos de los sueldos de los programadores son todos brutos. ¿Te dijo el recruiter si son datos tomados de grandes empresas? Otra pregunta de Iván. Qué capo, Iván, las preguntas que está haciendo. Bueno, son de grandes empresas, sí. Las empresas pequeñas por lo general suelen contratar gente local, ¿sí? Porque no pueden buscar gente en otros países y pagarles sueldos en otras monedas o exportar. ¿Se entiende? Pero básicamente son sueldos de empresas medianas y grandes, ¿sí? Y son promedios, siempre acordémonos que son promedios. Internet muestra mucho material. Bueno, libros, links, qué sé yo. Iván, deja de escribir texto, por favor. Vi en páginas de empleo de Estados Unidos que por backend developer y otras cosas parecidas pagan un promedio de $150.000 por año y de $110.000 no bajan. ¿Las páginas que están allí son reales? Sí, Carlos, son reales. Y como te dije, ahora ya sabes a quién le pagan esa cantidad de dinero, ¿sí? ¿Cuántos años tenés que invertir vos trabajando y estudiando para que te paguen esa cantidad de dinero? Igual hay otras páginas como por ejemplo Glassdoor, que Glassdoor te va a ayudar a saber si estás trabajando para un lugar, como decimos nosotros, copado, para un lugar chévere. Y vos podés meterte en Glassdoor y saber, tipo, wow, Grupo Vida, a ver cómo se trabaja en Grupo Vida. Ah, se trabaja muy mal, no voy a trabajar en Grupo Vida. Por tirar un ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguna comunidad como Linux, que si no entiendo mal es un sistema operativo, pero de programación? Carolina Palacios. Carolina, entendiste todo. Linux es un sistema operativo y, bueno, comunidades hay un montón. Por ejemplo, la de S3, que tenemos nuestra área de los programadorcitos. Tenemos un subgrupo de, no sé, 30, 40 personas. Hay muchísimas comunidades. Y de hecho, hay dos lenguajes, Python y PHP, son lenguajes que tienen comunidades enormes. Y JavaScript y lo que es Node.js también tienen comunidades enormes sobre desarrollo de software orientado a esos lenguajes, ¿no? A Python y a JavaScript. ¿Cuál es la mejor manera de ganar experiencia? ¿Trabajando para uno o para terceros? Pregunta Diego Newbay. La mejor manera de ganar experiencia es programando mucho. Por ejemplo, el primer código que hice en Python hace un montón de años fue algo que me pidieron en la escuela, un programa para hacer promedios. Y me encantó hacer ese programa, pero me quedé con mucha hambre, con muchas ganas de seguir programando. Entonces lo que hice fue investigar cómo se grababa datos, qué es una base de datos y cómo se graba datos en una base de datos desde Python. Entonces aprendí a interactuar con bases de datos en Python. Después me fijé cómo se hacía eso mismo en un lenguaje de programación que se llama C de casa, solamente era C. Y después me fijé cómo se hacía eso con JavaScript. Y ahí me enteré que existía algo que se llamaba Node.js. Entonces fue como que fui aprendiendo un montón de lenguajes juntos, pero algo bien puntual y bien chiquitito, que era grabar y leer información de una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿te acordás que recién, Diego, espero que estés ahí? ¿Te acordás que recién hablé de Git y de GitHub? Bueno, está bárbaro que te metas ahí, que aprendas que en Git hay un montón de código para leer. Y, en GitHub hay un montón de código para leer que se envía usando Git. Entonces podés encontrar cosas copadas. Me quedé con lo de Carolina. Vamos a hablar por WhatsApp sobre comunidades de software, de código abierto. Vamos a hablarlo. No, háganme acordar. ¿Podés volver a explicar lo de front? Creo que ya lo expliqué como 3 veces. Voy a tratar de explicarlo en el grupo de WhatsApp si no quedó claro. Entonces, para desarrollar un juego Android con microtransacciones, no me des por la palabra técnica, debo tener no solo conocimientos de backend. Bueno, si vos querés hacer un juego para Android, vas a tener que tener un servidor que acepte por lo menos, no sé, para identificar a los usuarios con una base de datos que te grabe a los usuarios. Vas a tener que usar un producto como Auth0 para manejar el login de los usuarios. Vas a tener que, ¿cómo se llama? Saber Java o Kotlin para poder programar Android, ¿sí? Y vas a necesitar un diseñador.
Eso es lo mínimo. O sea, un desarrollador backend, un desarrollador Android y un diseñador es lo mínimo que necesitas para hacer una aplicación Android. Pasa lo mismo con iOS, pasa lo mismo con aplicaciones de escritorio, pasa lo mismo con páginas web, ¿sí? Por lo menos esos tres perfiles, backend, frontend y diseñador, es la base de lo que necesitas, ¿sí? ¿El frontend es más buscado que el backend? Pregunta Brisabeth Alexandra Figueroa. No. No, o sea, no creo que frontend sea más buscado que backend. No creo que haya un perfil que sea más buscado que otro, ¿sí? Yo creo que esto se trata de la pasión que uno le pone. O sea, si vos sos el mejor frontend te van a contratar, así, no hay chance que no te contraten, ¿sí? Si sos el mejor backend también. Se necesitan las dos cosas. Vos podés tener un frontend increíble, pero si el backend no anda, si se cae el servidor, no sirve la página. Y podés tener un backend hermoso, y si el frontend es una porquería, nadie va a usar ese servicio. Así que está buenísimo tener mucho frontend y bueno, y mucho backend y bueno. ¿El curso que das, trata sobre algo en particular o los códigos? Pregunta Matt. Bueno, el curso que voy a dar es de backend y tiene un módulo al final de frontend, ¿sí? Es backend con Python o Node.js, eso se somete a votación. Las dos tecnologías te permiten trabajar hoy en día en el mercado actual. Y al final se habla un poquito de React, ¿sí? Con el curso, ¿en qué posición quedamos? O sea, ¿qué más necesitamos para seguir adelante y trabajar? Pregunta Matt. Cuando terminas el curso vas a hacer un training, pero vas a saber usar Git, vas a saber Python o Node y vas a saber React. Con esos tres conocimientos, sabiendo Git, Python o Node y React, vas a saber escribir aplicaciones. Entonces vas a poder deployar, vas a poder tirar código en GitHub y vas a poder tener entrevistas y la gente va a saber que sabes programar. Vas a poder, che, mira, yo hice todo este código. ¡Pup! ¿Entendés? Bueno, ¿cuál es la edad mínima para empezar? Preguntó Omar. Yo conozco personas de 14 años que desarrollan software, ¿sí? Hay cosas más lindas y más feas, pero hay chicos que arrancan a los 12 años. De hecho, se había armado un quilombo una vez bárbaro. O sea, una vez hubo una revuelta, digamos, en una página que se llama dev.to, donde un chico de nacionalidad china de 12 años decía que en su tiempo libre escribía código en JavaScript. Y escribía un código bárbaro, divino. Este muchacho, su tiempo libre no era de trabajo, era del colegio y se armó como una polémica ahí que no debería programar, que sí debería programar. En fin, ese pibe en el futuro va a ser una locura, un crack. ¿Cuál es la mínima? Bueno, ¿qué programa adicional nos recomendás para aprender si ya estamos aprendiendo Python? También, ¿para qué se usa Python principalmente en la industria? Python, Carlos Galván. Python se usa para todo. Para todo. Para IoT, o sea, yo puedo tener una plaqueta de este tamaño con un microcontrolador y puedo escribir código en Python, deployarlo a esa tarjeta y automatizar las ventanas, las persianas, las puertas, lo que quiera. Con Python puedo hacer aplicaciones de escritorio, puedo hacer aplicaciones de backend, o sea que funcionen en un servidor. Puedo hacer aplicaciones que funcionen en mi computadora. Puedo hacer, no aplicaciones de escritorio, sino una aplicación que me diga, Nico, son las 3 de la tarde, por ejemplo. Con Python se puede hacer, es uno de los lenguajes más versátiles que existe en la faz de la Tierra, junto con JavaScript. Pero Python está mejor diseñado. En fin. ¿Cuál es la forma de practicar la lógica? Pregunta Diego Newbery. Diego, eso es una muy buena pregunta. La forma de programar, la forma de practicar la lógica es buscando cursos de fundamentos de programación o fundamentos de programación lógica, en donde te van a enseñar a hacer gráficos y a pensar de manera estructurada, ¿sí? Cómo se ingresa la data en un programa, cómo se lee la data de un programa, cómo se buclea la data para, por ejemplo, imprimir una tabla, ¿sí? Diferentes cosas. Pero eso por lo general es con un profesor. Es con un profesor porque es algo muy puntual y las dudas que surgen no son genéricas. Si vos no entendés cómo escribir un if, que es lo que yo mostré al principio, podés buscar en Google, le podés preguntar a ChatGPT cómo se escribe un if, pero bueno, suerte con eso, o sea, vas a encontrar respuestas que vas a tener que pensar mucho vos. Con lo que es programación, lógica, vos podés tener preguntas que pocas personas tuvieron y te va a costar trabajo encontrarlas, ¿sí?
Pero se puede, se puede. Querer es poder, ¿sí? Bueno, me preguntan, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Python y C? Bueno, creo que la diferencia la mostramos hace un rato, la sintaxis, ¿sí? Y que hay lenguajes que, la forma en la que se escribe el código, y que hay lenguajes que están más pensados para un uso que para otro. Por ahí Python no es el mejor lenguaje para escribir código para un microcontrolador, una plaquetita como Raspberry Pi o Raspberry Pico. Pero se puede escribir Python para esas plaquetas. Por ahí para esas plaquetas es mejor escribir Rust o C. Pero bueno, la diferencia está en la sintaxis y en para qué se pensó ese lenguaje, ¿sí? ¿Qué conocimientos previos se requieren para tomar el curso? El curso que yo doy no es grabado, es en vivo, ¿sí? Es digital, es online, pero es en vivo. Necesitas tener una computadora, papel y lápiz, no podés con un celular. ¿Y qué conocimientos se requieren para tomar el curso? Ninguno. Ninguno, arrancamos desde bien abajo, ¿sí? Y lo que se enseña te va a permitir a vos estudiar lo que quieras. Ciberseguridad o qué sé yo, desarrollo backend o desarrollo frontend. Vas a tener las bases y las herramientas para adentrarte y para meterte bien profundo en lo que a vos te guste. Porque también explico eso, cómo y de dónde se saca la información. Que de hecho, mañana al mediodía, mañana antes del mediodía de Argentina, les voy a estar pasando un montón de links para que ustedes puedan empezar a leer información y puedan empezar a sacar información. Así que bueno, tengo que tomar más agua. Si no me voy a morir. Así que bueno, ya está. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hablemos por WhatsApp, ¿sí? Yo ahora tengo un compromiso, así que me tengo que ir. Pero por favor, armemos una conversación en WhatsApp y charlemos en el grupo y nos vamos a hacer intercambio de información, ¿sí? Ahora les voy a pasar el link para que se bajen la presentación. Y bueno, eso fue todo. Adiós, los leo. Pa, 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 pa.